Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la entrevista como una técnica utilizada dentro de lo que es el trabajo social profesional. Hay que tomar en cuenta que la entrevista es una conversación entre dos o más personas que se lleva adelante con el objetivo de recabar información y a partir de ello llevar adelante una serie de estrategias y técnicas de manera combinada para poder recabar la información de manera cabal. Es importante que esta técnica nos permite de alguna manera recabar esa información y poderla interpretar. Por eso la importancia de la escucha activa cuando hacemos nosotros entrevistas desde el quehacer del trabajo social. La escucha activa implica evidentemente lo que es atender y escuchar. No es una mera conversación, sino que es una intervención profesional en la cual nosotros vamos a desarrollar ciertas actividades de manera conjunta con nuestros usuarios. Hay que tomar en cuenta que existen diferentes funciones por las cuales nosotros hacemos entrevistas como trabajadores sociales. Primero, que nos permite recabar la información. Segundo, influye sobre ciertos criterios y aspectos relacionados a la conducta del usuario. Y tercero, también puede ser utilizado como tratamiento terapéutico. Entonces son esos los tres tipos de funciones. Pero también existen diferentes tipos de entrevistas que realizamos nosotros durante la intervención profesional en la atención de casos. Existe la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada. La entrevista estructurada es mucho más cerrada, las preguntas son muy específicas y no tienen la flexibilidad de poder indagar más sobre la situación problemática que atraviesa el usuario. Lo más recomendable durante nuestra intervención es utilizar las entrevistas no estructuradas, puesto que a partir de ahí pueden surgir nuevas preguntas para poder desarrollar nuestra intervención como tal. Es decir, si nosotros llevamos detallados ciertos elementos centrales del problema que estamos atendiendo de nuestro usuario, lo que vamos a hacer es abrir la posibilidad de poder hacer preguntas sobre el problema que está abordando la familia, sin salirnos del marco de la entrevista como tal. Es importante tomar en cuenta también de que cuando nosotros desarrollamos una entrevista con el usuario, tenemos que encaminar aquello que nosotros queremos recibir como profesionales y como institución, puesto que a veces se desvía la conversación por parte del usuario y nosotros tenemos la obligación de reencaminar sin dañarlos ni hacerlos sentir mal a nuestros usuarios cuando estamos haciendo la intervención. También existen fases cuando nosotros desarrollamos entrevistas. Primero, la fase de planeación, porque tenemos que tener claro por cuál motivo ha acudido nuestro usuario a la institución a recabar el apoyo desde las políticas institucionales. Y a partir de esa planeación nosotros vamos a definir fechas, lugar, horarios, personas que van a participar durante la entrevista, qué instrumentos vamos a utilizar para registrar, si va a ser una entrevista estructurada o semiestructurada o no estructurada, si vamos a utilizar un libro de registro para poder hacer los demás registros, si durante la entrevista vamos a aplicar también la técnica de la visita domiciliaria o vamos a hacerla en la misma institución. Todos esos aspectos debemos que desarrollarlos dentro de esta fase o etapa de planeación. También tenemos una fase de apertura, que es cuando ya estamos en el contacto con el usuario y es ahí donde nosotros tenemos que desarrollar una serie de fases de orden social y profesional. Entre ellas está el saludo, la presentación, hacer conocer el objetivo por el que estamos ahí reunidos con los usuarios, ¿no? Y también está ya la fase de desarrollo, es donde nosotros ya desarrollamos la fase crítica y tenemos que indagar aplicando ciertos instrumentos para poder, una guía de entrevista como tal, para poder recabar la información en esta fase de investigación que estamos desarrollando. También hay la fase de cierre, que es cuando nosotros ya estamos finalizando la entrevista, y siempre es bueno preguntar y consultar si hubo alguna duda, si tienen alguna consulta para que se pueda disipar la información. Además, se debe reportar la entrevista en un documento, un informe que nosotros elevamos a nuestros inmediatos superiores, eso ya en gabinete.
Durante toda entrevista tenemos que aplicar la escucha activa, es decir, estar atento a posturas, ademanes, sentir empatía sobre todo con aquella persona con la que estamos llevando adelante una entrevista. Durante una entrevista no se puede cortar al usuario mientras está transmitiendo sus inquietudes, sus necesidades y sus demandas. Nosotros tenemos que mantener la escucha activa, pero reencaminando a aquello por lo cual nosotros hemos ido a visitarlos. Otro elemento importante es que cuando nosotros estamos haciendo la entrevista no podemos estar sin el contacto visual con nuestro usuario. Si vamos a tomar registro de la entrevista, tenemos que tomarlo de la forma más rápida posible, evitando la pérdida del contacto visual. Otro elemento importante es de que cuando nosotros vamos a desarrollar una entrevista, en la fase de apertura hay que tomar en cuenta de que nosotros como trabajadores sociales tenemos que hacerlos entrar en confianza a ellos para que ellos se puedan abrir y nos puedan brindar toda la información que estamos requiriendo para poder identificar su situación problemática. Y es decir, decirles, por ejemplo, es importante de que definamos un lugar donde vamos a entrevistarlo, si necesita la compañía de alguien para su entrevista o prefiere estar solo, y además aclararle que toda la información es de orden confidencial. Otros elementos importantes dentro de la entrevista es que tenemos que tomar una postura y expresar sobre todo interés en la situación problemática que está atravesando nuestro usuario, ¿no? Por otra parte, tenemos que tener una connotación totalmente positiva, no podemos ser negativos y emitir juicios de valor respecto del problema, ¿no? Si nos dice, por ejemplo, es pésima la caja de salud, qué sé yo, ¿no? Entonces nosotros no podemos, como profesionales, emitir ciertos juicios de valor, sino simplemente escucharlos para poder continuar con la entrevista. Si en algún momento nos sentimos identificados, no podemos mezclar una cosa con la otra, es decir, no podemos nosotros estar diciendo, sí, efectivamente una vez a mí me atendieron mal, no. Hay que tomar una actitud totalmente positiva frente al problema que está atravesando el usuario. También es importante la interpretación y la clarificación de lo que nosotros estamos abordando durante la entrevista. Si nosotros estamos yendo por un problema X, tenemos que identificar si dentro de ese problema X hay ciertas causas o consecuencias de orden cronológica que se ha ido manifestando durante los hechos y la historia social de nuestro usuario. Cuando finalicemos una entrevista es importante que nosotros recapitulemos los elementos centrales que hemos sostenido para dejar sin dudas aquello que nuestro usuario nos ha vertido. Por ejemplo, si la entrevista dura, una entrevista, por si acaso, una entrevista dura entre 40 a 45 minutos, no puede durar más porque es importante que nosotros tomemos en cuenta de que después de ese tiempo la entrevista se torna algo aburrida y además pierde la esencia por la cual nosotros hemos ido a hacer nuestra intervención como tal. Entonces, cuando nosotros hacemos las entrevistas, tenemos que recabar la información como corresponde y recapitular aquello que hemos tratado durante todo el desarrollo de la entrevista. Es importante el manejo de silencio, ya les decía, tenemos que evitar las interrupciones, ¿ya? Solamente es necesaria las interrupciones en el momento que el usuario se está desviando de la conversación, cuyo objetivo ya tenemos definido desde la fase de planeación. Ahora les voy a compartir unos pequeños elementos centrales que también les voy a dejar en plataforma. Ya es un instrumento de evaluación, es una guía metodológica de cómo nosotros tenemos que desarrollar una entrevista desde que llegamos nosotros al domicilio. Por ejemplo, el primer elemento que hay que tomar en cuenta es que debemos saludar. Otro, debemos nosotros de presentarnos con nuestros nombres propios y la identificación de la institución a la cual nosotros pertenecemos. ¿Ya? Hay que brindar un ambiente de seguridad donde se sienta tranquilo nuestro usuario para que a partir de ahí nosotros podamos recabar la información necesaria. Es importante que nosotros preguntemos al usuario si quiere estar acompañado de alguien o necesita privacidad para poder desarrollar la entrevista como tal. Tenemos que explicar a nuestro usuario
de que la entrevista va a ser totalmente confidencial, y además preguntar qué le pasó, cómo se siente, cuénteme por favor cuáles son sus inquietudes o aquello que le está afligiendo. Otro elemento importante es que tenemos que indagar sobre las preocupaciones, los temores que tienen nuestros usuarios y las condiciones y situaciones actuales por las cuales está atravesando. Tenemos que utilizar un lenguaje sencillo. Si bien nuestra formación nos permite formarnos con el uso de palabras técnicas y terminología técnica, nosotros tenemos que desarrollar nuestras entrevistas con un lenguaje totalmente sencillo, de tal manera de que nuestro usuario nos comprenda cuando nosotros estamos desarrollando la entrevista como tal. Tenemos que estimular la comunicación abierta, manteniendo siempre un trato de apoyo amistoso. Siempre es importante que nosotros mantengamos una actitud positiva y no está de más siempre una sonrisa a nuestro usuario. Y sobre todo manejar esto en el marco del respeto. Así también la escucha activa, lo que les decía anteriormente, evitar muchas repeticiones y además ser muy observadores del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal de nuestros usuarios. Así también es importante que nosotros seamos neutros en el momento de las entrevistas. Cuidado que nos estemos identificando con una situación de violencia, de consumo, etcétera, y estemos saliendo en contra de nuestro usuario o en contra de las personas a la cual está demandando, a la cual está acusando de la situación que está atravesando. Nosotros tenemos que mantener una actitud totalmente neutral, porque va a llegar el momento en que también nos vamos a sentar con la otra parte para poder recabar la información correspondiente. Otro elemento importante es que nosotros tenemos que respetar las creencias, la cultura por la cual está atravesando esa persona o esa familia. No podemos emitir ciertos juicios de valor. Así que la cultura es determinante cuando nosotros hacemos intervenciones de trabajo social. Asimismo, nosotros tenemos que motivar a nuestros usuarios a que considere importantes sus propias necesidades. Es decir, nosotros tenemos que entregar ciertas herramientas, motivar a nuestro usuario para que se sienta fortalecido ante ciertas situaciones. Asimismo, debemos evitar la discriminación, recriminación de la situación por la cual está atravesando nuestro usuario, porque a nosotros nos va a tocar en el ejercicio profesional atender mujeres o hombres que ejercen prostitución, nos va a tocar atender quizás asesinos, quizás alcohólicos, quizás personas que viven con el consumo de estupefacientes, y nosotros tenemos que evitar totalmente ciertos juicios de valor relacionados con la discriminación o recriminación. Asimismo, es importante de que nosotros tenemos que informar a nuestros usuarios sobre la importancia de las responsabilidades que tiene que asumir a partir del contacto profesional que ha tenido con nosotros, para que lleve adelante una serie de actividades en beneficio de él mismo y del conjunto familiar y su entorno social. Por otra parte, es importante de que se identifique y hablar sobre las necesidades de nuestro usuario y formular un plan de intervención. Es en esta fase de investigación donde nosotros recabamos información, y así como el ejemplo de la ficha Cardex, determinamos un diagnóstico inicial y establecemos una serie de actividades, un plan de acción para llevar adelante con nuestro usuario para su respectivo tratamiento. Por otra parte, también es importante resaltar de que ahí tenemos que definir ciertas acciones y registrar todo lo que estamos recibiendo de nuestro usuario en nuestro cuaderno diario, nuestro libro diario, o también en una guía de entrevista que estemos utilizando para poder tener el registro de la información como tal, sin descuidar el contacto visual con nuestro usuario. Por otra parte, también es importante de realizar las referencias cuando sea necesario, es decir, nosotros tenemos que orientar a nuestro usuario
si es que necesita la atención de otras instancias de la misma institución u otras instituciones para poder hacer el contacto correspondiente y poder recibir otro tipo de atención de acuerdo a las políticas institucionales que correspondan. De igual manera, es importante respetar el secreto profesional. Nosotros no podemos terminar una entrevista e irnos a contar lo que ha pasado con nuestro usuario. Cuidado que nosotros estemos haciendo una entrevista y nos acordemos un caso, su vecina acá, doña María, el año pasado yo la entrevisté y estaba pasando por lo mismo que usted, que su marido le pegaba. No podemos cometer semejante error, puesto de que nosotros trabajamos bajo el principio de confidencialidad, el secreto profesional. Asimismo, es importante de que nosotros, una vez concluida la entrevista, preguntemos a nuestro usuario si tiene algunas dudas, algunas preguntas, preguntarles cómo se sienten, si en algún momento ellos llegan a llorar, consultarles qué es lo que genera esas emociones o esos sentimientos, para que nosotros tengamos claro y podamos interpretar la situación problemática por la cual está atravesando. Además, es importante de que si nuestros usuarios nos hacen preguntas, nosotros respondamos de forma clara, muy clara y oportuna. De igual manera, si vemos que nuestro usuario está generando algún tipo de manifestación de emociones, nosotros tenemos que brindarle todo el apoyo emocional necesario para que se sienta muy acogido por parte de nosotros como profesionales, puesto de que tenemos que reflejar una actitud de empatía. Además, es importante de que nosotros comprendamos ese llanto, ese silencio, esa postura de cómo está sentado nuestro usuario, los nervios, o a veces cuando se están comiendo las uñas, a veces cuando les está sudando la punta de la nariz o están tronándose los dedos. Eso nos dice mucho de nuestro usuario y nosotros tenemos que saber observar, puesto que la entrevista, la escucha activa que nosotros vamos a desarrollar, no es solamente ir a escuchar, sino que la escucha activa también consiste en visualizar aquello que está atravesando nuestro usuario durante el momento de la entrevista. Asimismo, es importante de que nosotros aprovechemos el momento, de acuerdo al problema que está atravesando nuestro usuario, de socializar ciertas normativas que le competen a la institución. Si es un caso de violencia, pues utilizaremos y estamos en el SLIN, vamos a utilizar la normativa correspondiente. Si es un caso de violación de un menor, pues vamos a utilizar también la normativa que corresponde a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si es un caso de un adulto mayor, lo propio. Entonces también tenemos que aprovechar ese momento de contacto para poder socializarles cuáles son sus derechos y sus responsabilidades, ¿no? Como tal. No nos olvidemos que nosotros trabajamos bajo el principio de autodeterminación. Este principio de autodeterminación nos permite identificar hasta dónde el usuario quiere que nosotros le colaboremos, quiere que nosotros intervengamos. Entonces ahí es importante que nosotros tengamos el respeto a las decisiones